Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Chicos, espero que hayan tenido una muy buena semana junto a su familia, ¿cierto? Que hayan completado los desafíos que se enviaron a su clase, ¿cierto? Y que hayan podido descansar y ponerse al día especialmente. Chicos, nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto? Para que podamos entregar la mejor forma de entregar nuestro servicio a ustedes. Chicos, vamos a continuar con la clase donde quedamos en la última vez, ¿cierto? En la clase del día de hoy vamos a ver el impacto del proceso de conquista, ¿ya? No sé si recuerdan la clase anterior que finalizamos, ¿cierto? Con lo que fue cómo era la ciudad en América, el proceso de conquista de Chile, ¿cierto? Cómo fue la conquista de Perú, del Imperio Azteca, ¿ya? Pero vamos a ver cuáles fueron los impactos que esto produjo hacia esta conquista, ¿cierto? Entonces, para antes de comenzar vamos a conocer el objetivo de nuestra clase. El objetivo de nuestra clase es reconocer las principales consecuencias de la conquista de América. Y para ver cuáles fueron las principales consecuencias vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué se habla de una crisis demográfica? ¿Ya? O sea, vamos a ver qué es lo que es una crisis demográfica y qué fue lo que trajo, ¿cierto?, junto al proceso de conquista. ¿De qué forma cambió la cultura y el sistema de creencias de los pueblos americanos con la conquista? Y último, ¿qué características adquirió la economía a partir de la conquista de América? Entonces, comenzaremos con lo primero, ¿cierto? Vamos a ver 3 puntos. La demografía, que la demografía, ¿cierto?, es la ciencia que estudia todo lo que es relacionado al estudio de la gente y la cultura que ella tiene. También el sistema de creencias que tuvieron, ¿cierto?, cómo afectó en el sistema de conquista. Y por último, la economía que tuvo, ¿cierto?, especialmente los españoles en América. Vamos a ir con lo primero. Vamos a ver la crisis demográfica, ¿cierto? Una de las primeras y más evidentes consecuencias del encuentro entre los indígenas americanos y los europeos fue el descenso de la población local, lo cual se debió principalmente a la propagación de enfermedades. Número 1. Ahí podemos ver una imagen, ¿cierto?, de cómo fue la propagación de enfermedades. Ya recuerden que en los pueblos indígenas que habían aquí en América no existía lo que era el resfrío, ¿cierto?, el sarampión, cosas que los españoles estaban acostumbrados ya a esas enfermedades. Y al llegar acá fueron letales para los pueblos indígenas. Los españoles estaban acostumbrados a esas enfermedades, así que ya tenían anticuerpos que lo ayudaban a controlar. Fue la propagación de enfermedades, ¿cierto? En menor medida, el sistema de trabajo forzado impuesto por los españoles, que al final tomaron a ciertos indígenas como esclavos. Y por último, los enfrentamientos violentos entre ambos grupos, ¿cierto? No querían que los tomaran por esclavos, que comerciaran, que le quitaran sus pertenencias, así que hubieron muchos enfrentamientos, tanto de los aztecas, de parte de los incas, incluso de especialmente los mapuches aquí en Chile. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo tanto en la meseta mexicana, ¿cierto?, y en los Andes centrales hubo un descenso de la población indígena. Miren, aquí podemos ver que desde el año 1532 tenemos 16 millones de indígenas, llegando hasta el año 1580, donde ya había 1.900.000. O sea, el descenso de la gente fue bastante, de los indígenas. Y los Andes centrales, especialmente los incas, desde 16 millones de incas a 2 millones. Debido tanto, como dijimos ya, a las enfermedades, al trabajo forzado y los enfrentamientos que hubo entre los españoles e indígenas. Ya, eso fue lo que fue la primera parte. ¿Por qué fue la crisis demográfica? También vamos a ver el choque cultural y espiritual que hubo entre ellos, ¿cierto? ¿Cómo fue para ambos bandos, tanto para los europeos como los americanos? Vamos a ver primero para los europeos. Dice, quedaron impactados por la exuberante naturaleza americana, ¿cierto? Ahí sale, quedaron impactados. Creyeron ver en ella un paraíso terrenal y un lugar de incalculables riquezas. Por otra parte,
fueron percibidas como un lugar propicio para expandir el cristianismo. Se consolidó un sentimiento de superioridad de los europeos sobre otras culturas, considerando las diferencias como un signo de inferioridad. Ellos se sentían que eran superiores a los indígenas debido tanto a la tecnología que tenían y especialmente a la religión que ellos manifestaban, ¿cierto? Pensaban que las religiones que ellos practicaban eran religiones malas, ¿cierto? Para los americanos, para los indígenas de aquí, ¿cómo fue para ellos? Para ellos significó el fin de sus civilizaciones. Además, se produjo un cambio profundo en su desarrollo, ya que los pueblos originarios debieron regirse por patrones culturales europeos. Con los primeros contactos comenzaron un proceso que ocasionó la muerte de una importante proporción de población indígena. ¿Ya? Lamentablemente fue distinto para ambos, ¿cierto? Para lo europeo fue beneficiosa, pero lamentablemente para los pueblos indígenas fue perjudicial, ¿cierto? Ya, en cuanto también al llegar aquí en América, ¿cierto? Los españoles trajeron, ¿cierto? Esclavos también en sus embarcaciones, ¿cierto? Y debido a eso también hubo una mezcla, ¿cierto? De culturas, como cierto aquí el choque cultural. Hubo una mezcla también de cultura y de mestizaje, como se dice esto, ¿cierto? En donde podemos ver aquí, ¿cierto? Que entre los hijos de españoles e indígenas se les consideraban que eran mestizos. Los españoles más los negros, ¿cierto? Eran mulatos. Y los negros más los indígenas se les consideraban los zambos. De hecho, por eso ya aquí nosotros somos, aquí en Chile somos considerados mestizos, ¿cierto? No podemos decir, no, soy chileno 100%, no, nosotros somos una mezcla, ¿cierto? De distintas culturas. Los cimientos de una nueva economía, ya vimos, ¿cierto? La demografía, cómo fue el choque cultural, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo fue la economía para los españoles, ¿cierto? Dice, el dominio europeo sobre América modificó las relaciones comerciales vigentes en el mundo y sentó la base de un nuevo modelo económico, el mercantilismo. ¿Ya? Aquí los españoles, gracias al descubrimiento de América, empezaron a crear una nueva economía, ¿cierto? Nuevas rutas comerciales, ¿cierto? Entre América y España. Y empezar a recibir nuevos productos, ¿cierto? Que no podían conseguir en otros lados. Principalmente los productos que ellos más explotaron en América de los indígenas fue tanto el oro, ¿cierto? Que a ellos les sorprendió que vieran que el oro acá no lo ocupaban como moneda de cambio, sino que lo ocupaban como para vasijas, ¿cierto? Distintos artefactos. Y también la plata, que las trajeron aquí, ¿cierto? Que fue el mayor comercio que crearon entre América hacia España, lo que más se llevaron. Y por último aquí podemos ver, ¿cierto? Que la mayor ruta comercial, ¿cierto? O sea, el lugar donde más comercio se realizaba trayendo los productos que se traían a América era el puerto de Sevilla. Y aquí es donde traían toda la cantidad, ¿cierto? Tanto de plata y oro que llevaban hasta el puerto de Sevilla, ¿cierto? Aquí podemos ver desde 1503 hasta 1660 la cantidad de oro y plata que exportaron. Recuerden que el oro y la plata es un recurso no renovable. Así que si se dan cuenta, miren, desde aquí, vamos a ver el puntero. Aquí, ¿cierto? Desde el año 1503, ¿cierto? Por ejemplo, el oro, tenemos 14.000 kilos, ¿cierto? De oro exportado, ¿cierto? Y aquí va aumentando y después llegamos a un tope donde empieza ya a descender la cantidad de oro. Recuerden que es un recurso no renovable. Y lo mismo sucede con la plata. Una vez que empiezan a exportar y después se va acabando ese recurso. Por eso ya aquí, si se dan cuenta, aquí en Chile o en América es muy difícil poder encontrar oro. Bueno, sí. Ya. Entonces, en resumen, ¿cierto? ¿Por qué se habla de una crisis demográfica?
nosotros vimos que se habla de una crisis demográfica porque hubo un descenso importante en la población indígena, ¿cierto? Tanto por enfermedades, el trabajo forzado, ¿cierto? Y los enfrentamientos que hubieron entre indígenas y españoles. Segundo, ¿de qué forma cambió la cultura y el sistema de creencias de los pueblos americanos con la conquista, ¿cierto? Vimos que los españoles se sintieron superiores, ¿cierto? Quedaron sorprendidos con el lugar que encontraron y encontraron que era un lugar especial para poder expandir lo que era el cristianismo. Y también, y por parte de los indígenas, ¿cierto? Fue perjudicial debido a que fue el fin de su civilización y su cultura. ¿Qué características adquirió la economía a partir de la conquista de América? Aquí podemos ver, ¿cierto?, que la economía se caracterizó especialmente por el transporte tanto de plata, ¿cierto?, y oro que llevaron los españoles, y que se crearon nuevas rutas comerciales, ¿cierto?, especialmente bueno, desde América hacia España, ¿cierto?, al puerto de Sevilla. Ya, chicos, miren, la próxima semana ya vamos a ver lo que es las cosas, ¿cierto?, que se exportaban más, ¿cierto? Vamos a ver que en la economía también había distintos productos que ellos exportaban. Y las principales actividades que ejercían ellos eran tanto la minería, la agricultura y la ganadería. Que eso ya lo vamos a ver desde la próxima semana, ¿ya, chicos? Esta clase fue cortita, espero que les quede claro. Recuerden, ¿cierto?, completar el cuestionario de la página, ¿cierto? Y me envíen a mi correo la respuesta de las preguntas que les voy a dar, ¿ya? Así que un abrazo, cuídense y que estén muy bien. Adiós.